Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Soy Kevin Ordóñez del segundo año de Bachillerato H y el día de hoy les presentaré mi proyecto de física acerca del tema de trabajo mecánico, donde he planteado un ejercicio para explicarles qué es el trabajo y cómo resolver este tipo de ejercicios. El ejercicio nos dice, el trino de Santa Claus tiene una masa de 15 kilogramos y a este se le aplica una fuerza de 125 newtons, desplazándolo desde el punto A hacia el punto B. Considerando la animación, la posterior gráfica y su coeficiente de rozamiento equivalente a 0.2, determine las fuerzas que hacen trabajo activo y resistivo. Bien, empecemos por aquí. Como podemos observar, nuestro amigo Santa en su trineo se está desplazando desde el punto A hacia el punto B y el ejercicio nos dice que se le ha aplicado una fuerza de 125 newtons. Entonces, ¿qué es trabajo primero? Antes de concluir esto, ¿qué es trabajo? Trabajo se denomina a las fuerzas que nosotros empleamos para mover un objeto de un lugar a otro. Entonces, como podemos ver, una fuerza que se le aplica a este trineo hace que se mueva desde el punto A hacia el punto B. Entonces podemos concluir que aquí sí existe un trabajo, porque cumple las condiciones para que exista un trabajo. ¿Cuáles son esas condiciones? Que tenga una fuerza aplicada y que tenga una distancia o un desplazamiento. En este caso, concluimos que el trabajo es igual a la fuerza empleada por el desplazamiento, o el trabajo es igual al producto de una fuerza empleada por su desplazamiento, como podemos ver aquí. Ahora, ¿qué pasa si este cuerpo se queda en reposo a pesar de haberle aplicado una fuerza? Como vimos, la fuerza aplicada es de 125 newtons, pero este cuerpo sigue en reposo. Si es que esta fuerza aplicada no hace que el cuerpo se mueva o que recorra cierta distancia, se concluye que no hay trabajo, puesto que el trabajo es el producto de la fuerza empleada por su desplazamiento. Entonces, si una fuerza es aplicada a este objeto, pero no hace que se mueva, no existirá un trabajo. Bien, ahora sigamos con las animaciones. Y nos dice que calculemos las fuerzas que hacen trabajo activo y resistivo. Bien, disculpen, detendré la animación una vez más para explicar. Entonces, para esto primeramente vamos a graficar las fuerzas. ¿Para qué necesitamos antes de esto? Necesitamos un sistema de referencia, que es simplemente donde graficaremos nuestras fuerzas partiendo desde un punto del cuerpo, que es su centro en este caso, y un plano cartesiano entrecortado que pase con el eje de las y paralela al plano inclinado y un eje en y. Entonces aquí tenemos a nuestro eje X paralelo a la superficie y nuestro eje en Y. Ahora dibujaremos las fuerzas. Como vemos que el cuerpo está en contacto con la superficie, podemos concluir que hay una fuerza normal que se dibuja perpendicularmente a la superficie, como observamos aquí. Aquí está nuestra fuerza dibujada perpendicularmente a la superficie. Como este trineo tiene una masa, también tendrá un peso, apuntando hacia el centro de la Tierra. Este peso se descompondrá en dos componentes, que será el peso, la componente de en Y y su componente en X. Entonces, este ángulo es muy importante también considerarlo para la resolución posterior de ejercicios. Entonces, también nos dice que la fuerza aplicada, la que hace que este objeto se mueva, y una de las condiciones para que haya trabajo. Aquí tenemos a nuestra fuerza dibujada paralelamente hacia el plano de la superficie, a favor del movimiento. Y también tenemos una fuerza de fricción, ya que nos dan un coeficiente de rozamiento. Y esta se dibuja entre el cuerpo y la superficie, en dirección contraria al movimiento. Como podemos ya observar aquí, tenemos todas nuestras fuerzas y ahora comprobemos. Como ven, la fuerza aplicada va a favor del movimiento y la fuerza de fricción dibujada en dirección opuesta al movimiento. Ahora, ¿qué fuerzas de aquí hacen un trabajo activo y un trabajo resistivo? El trabajo activo son aquellas fuerzas que van a ir a favor del movimiento y el trabajo resistivo son aquellas fuerzas que irán en contra, o sea, en dirección contraria al movimiento. Ahora observemos, la fuerza F va a favor del movimiento, por lo que tendrá un trabajo activo. Y la fuerza de fricción y la componente en X tienen un trabajo resistivo, puesto que van en dirección contraria al movimiento. Ahora, ¿qué pasa con las fuerzas normal y la componente del peso en Y? Pues estas, como no hay una fuerza aplicada que haga que se desplace en esta dirección o en esta dirección con respecto al eje de la Y, pues no existirá un trabajo.
como se dijo anteriormente, si este cuerpo permanece en reposo a pesar de la fuerza aplicada, no existirá un trabajo. En este caso, no hay desplazamiento en dirección a la fuerza normal o en dirección a la componente del peso en Y. Entonces, en esas dos fuerzas no existirá un trabajo. Ahora pasaremos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y a resolver el ejercicio que dice que hallemos el trabajo realizado por cada fuerza. Bien, pasemos a nuestro plano inclinado y dejemos que nuestro amigo Santa se vaya al polo norte. Ahora pasaremos con nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí lo tenemos y como podemos ver el diagrama de cuerpo libre simplemente es donde graficaremos nuestras fuerzas en un plano cartesiano normal. Entonces como podemos ver la fuerza normal está en el eje de la Y. Entonces justamente en el eje de la Y. Entonces la graficamos justamente ahí. Esta de aquí será nuestra fuerza normal. También tenemos una fuerza aplicada que va en dirección al movimiento, junto con el movimiento. Entonces, nuestro movimiento es hacia acá. Como podemos observar, nuestro movimiento irá hacia acá. También entonces la fuerza aplicada también tendrá la dirección acá. Entonces esta será nuestra fuerza aplicada. El peso apuntando hacia el centro de la Tierra lo dibujaremos aquí, junto con sus dos componentes, el peso en X y el peso en Y. El peso en X, que en este caso, esta vendría a ser nuestra componente del peso en y esta nuestra componente del peso en X. Bien, como podemos observar aquí tenemos un ángulo de 30 grados. Este ángulo por condiciones del plano inclinado pasará aquí entre el peso, el módulo, que en este caso sería el peso, con respecto al eje de la Y. Aquí tendríamos nuestro ángulo de 30 grados. Entonces en el diagrama de cuerpo libre lo dibujamos y tenemos que este ángulo equivale a 30 grados. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo calculamos estas dos? Perdón, nos falta una fuerza. Bien, entonces como vemos también tenemos una fuerza de fricción justo aquí que va en dirección contraria al movimiento. Ahora, en el diagrama de cuerpo libre el movimiento va hacia acá. La fuerza de fricción se dibuja contrario al movimiento. Entonces irá en esta dirección. Y listo, aquí tendríamos nuestra fuerza de fricción. Ahora sí, pasemos. ¿Cómo se calcula el valor de las componentes del peso en X y en Y? Bien, vamos a borrar esto por un momento. Y como podemos ver, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Aquí también podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados. Entonces, es lo mismo que tenemos aquí. Un triángulo rectángulo con un ángulo de 30 grados, donde nuestras componentes del peso en Y estarían aquí y nuestra componente del peso en X sería el cateto de aquí y el peso, que sería el módulo, sería la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculamos estos valores? Analizamos trigonométricamente. Este ángulo que tenemos aquí es opuesto al lado de donde tenemos la componente en X o están en lados contrarios. Entonces, como está enfrente de este ángulo, la componente en X vendría a ser el cateto opuesto. Y ahora el ángulo que se encuentra al lado, que es la componente del peso en Y, será nuestro cateto adyacente. Y ahora, como se ha dicho, razonamos trigonométricamente y obtenemos que el peso en X, que es el cateto opuesto, será igual al módulo, que será el peso, multiplicado por una fórmula trigonométrica que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Cuál es esta fórmula? El seno del ángulo, que en este caso es 30 grados. ¿Por qué seno? Porque seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo pasa con el peso en Y. Lo multiplicamos el módulo por una fórmula que relacione, en este caso es el cateto adyacente con la hipotenusa. ¿Cuál es la fórmula que relaciona al cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Porque coseno, en este caso de 30 grados, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y bien, aquí ya tenemos nuestras dos fórmulas con las que trabajaremos para resolver el resto de ejercicios. Bien, borraré esto para proseguir con la resolución del ejercicio. Y como ven, ya teníamos bastante de nuestro ejercicio, tendríamos su diagrama y cómo encontrar dichas fuerzas. Ahora prosigamos, traigamos de vuelta a nuestro amigo Santa
y resolvamos lo que nos pide el ejercicio. Ahora nos pide que calculemos el trabajo resultante o el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. ¿Qué hacemos con esto? Primero ponemos datos e incógnitas. Datos e incógnitas. En este caso, como dato, el ejercicio en sí nos da que tenemos una masa de 15 kilogramos. Ojo que las medidas irán de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, el SI. Tenemos una masa de 15 kilogramos. Tenemos que la fuerza aplicada es de 125 newtons. También tenemos que su coeficiente de rozamiento, µk, es de 0.2. Y también tenemos un ángulo, que en este caso lo llamaremos Q, que es igual a 30 grados. Bien, también nos da una altura. Ojo con esto. Aquí tenemos una altura, en este que vendría a ser el plano inclinado, o también podemos ver que es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí también tenemos una altura que es igual a 6 metros. Y nuestras incógnitas, que serían el peso, que no lo tenemos, no tenemos el valor del peso, su componente en X, su componente en Y. También tenemos que encontrar la fuerza de fricción, la fuerza normal, la distancia o desplazamiento que recorre nuestro querido amigo Santa, y finalmente tendríamos que calcular los trabajos realizados por cada fuerza. Sería trabajo de la fuerza aplicada, el trabajo de la fuerza de fricción, el trabajo de la componente del peso en X y finalmente el trabajo resultante. Como se dijo antes, no podemos calcular el trabajo de la fuerza normal y del peso en componente Y. ¿Por qué? Porque no hay un movimiento o no hay un desplazamiento hacia estas direcciones con respecto al eje Y. Entonces, por ende, aquí no existe un trabajo. Entonces, el último incógnito sería el trabajo resultante o trabajo neto. Ahora prosigamos a resolver los ejercicios. Primero, vamos por aquí. Nos piden calcular el peso. ¿Cómo se calcula el peso? Pues el peso se calcula multiplicando la masa por la gravedad. Ahora simplemente esta fórmula reemplazamos. ¿Tenemos el valor de la masa? Si la tenemos, es de 15 kilogramos. Ponemos 15 kilogramos por la gravedad. ¿Cuál es la gravedad? En nuestro planeta la gravedad es de 9.8 y esta se mide en metros sobre segundo al cuadrado. De esta multiplicación tenemos que peso es igual a 147 newtons. ¿Por qué? Estamos multiplicando estos dos y ojo que las fuerzas como el peso, la fricción, la fuerza normal y la tensión, que en este caso no tenemos, se miden en newtons. Ahora también nos piden calcular el peso de la componente X y como ya vimos anteriormente cómo se calcula. El peso de la componente X es igual al peso, que en este caso sería el módulo, por el seno del ángulo. Ya vimos anteriormente por qué el seno y esto simplemente lo reemplazamos. El valor del peso lo acabamos de encontrar, es 147 newtons multiplicado por el seno de 30 grados. Entonces tenemos que la componente en X es igual a 147 por seno de 30 grados. Esto nos da un total de 73.5 newtons. Y ya tendríamos otra incógnita. La vamos a escribir aquí para irnos deshaciendo de ciertas incógnitas. El peso en la componente X es de 73.5 newtons. Y ahora vamos con el peso en la componente Y. Peso en la componente Y es igual, como ya vimos anteriormente, al módulo, que en este caso es el peso, multiplicado por el coseno de 30 grados. Bien, ahora simplemente sustituimos estos valores. El peso equivale a 147 newtons por el coseno de 30 grados. Esto nos da un total de que el peso en la componente Y es igual a 127.3 newtons. Disculpen, 127.3 newtons. Y bien, aquí ya tendríamos otra incógnita resuelta. La colocamos aquí. Y ahora vamos a seguir resolviendo. Bien, eliminemos esto. Ya tenemos calculado todo.
Ahora, la fuerza de fricción, ¿cómo se calcula esta? La fuerza de fricción se calcula multiplicando el μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Entonces tenemos que fuerza de fricción es igual a μ por normal. Reemplazamos estos valores, tenemos el valor de μ, sí lo tenemos, que es de 0.2. Simplemente reemplazamos 0.2 por normal. El valor de la fuerza normal no lo tenemos, pero lo vamos a calcular en este mismo instante. Pero a esta ecuación la vamos a llamar 1. Entonces ahora procederemos a calcular la fuerza normal. Como podemos observar en la gráfica que tenemos aquí, tenemos la fuerza normal al ser dirección contraria a la componente del peso en Y. Entonces, como no hay un movimiento o no hay una aceleración en este sentido o en este eje, podemos aplicar la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo seguirá en reposo, que un cuerpo que está en reposo seguirá en reposo a menos que haya un factor externo que haga que éste se mueva. Entonces, ahora sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, puesto que no hay alguna aceleración. Entonces, como analizamos, en Y tenemos la fuerza normal en el lado positivo y la componente del peso en Y en el lado negativo. Simplemente reemplazamos normal menos peso en Y. ¿Por qué? Porque el peso en Y está en el lado negativo del plano cartesiano o del sistema de referencia en este caso. Y esto será igual a 0. Despejando tenemos que n es igual, el peso en Y que está restando pasa a sumar y la fuerza normal será igual al peso en Y. Entonces, ahora simplemente reemplazamos. ¿Por qué? Porque el valor del peso en Y sí lo tenemos y es de 127.3 newtons. Entonces, la fuerza normal será lo mismo que la fuerza del componente del peso en Y. Entonces, esta valdrá 127.3 newtons. Entonces, ahora sí podemos calcular nuestra fuerza de fricción. Simplemente reemplazamos n en 1 y ya tendríamos el valor de nuestra fuerza de fricción. Reemplazamos, fuerza de fricción es igual a 0.2 multiplicado por normal, que ya tenemos su valor, que es 127.3 newtons. 127.3 newtons. Y bien, aquí ya tendríamos el valor que será el producto de la multiplicación de estos dos valores. Entonces 0.2 por 127.3 nos da un total de 25.46 newtons. Y listo, ya tendríamos nuestra fuerza de fricción, que es de 25.46 newtons. Ahora la fuerza normal también la tenemos, que es de 127.3 newtons con n mayúscula, acuérdense. Ahora eliminemos esto. Y ahora, ¿qué nos pide? La distancia. ¿Cómo calculamos la distancia? Como podemos observar en la gráfica, tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo y un cateto, que en este caso sería la altura. Entonces, simplemente lo que hacemos es otra vez analizar trigonométricamente esto. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, que es el mismo que estamos viendo en la gráfica, con un ángulo de 30 grados y con una altura de 6 metros. Entonces analizamos trigonométricamente y lo que debemos hallar es la distancia que hay entre el punto A hacia el punto B, que en este caso, como podemos observar, equivaldría a la hipotenusa. Entonces el cateto adyacente en este caso no lo necesitamos y calculamos. Como podemos ver, aquí tenemos el ángulo y a su al frente tenemos un valor que sería el cateto opuesto. Una fórmula que relacione a estos dos sería el seno del ángulo, que es 30 grados. Esto será igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 30 grados es igual a 6 sobre hipotenusa, porque acuérdense que este valor no lo tenemos. Y simplemente, como una ecuación normal, despejamos. Hipotenusa multiplicado por el seno de 30 grados es igual a 6.
hipotenusa va a ser igual, este seno de 30 grados que está multiplicando pasa a dividir del otro lado. Entonces tendríamos que hipotenusa es igual a 6 dividido sobre seno de 30 grados. Esto nos da que la hipotenusa tiene un total o un valor de 12 metros. Entonces ya tenemos aquí nuestra hipotenusa, que en este caso, como recalco, vendría a ser la distancia que recorre, porque nos dice que recorre desde el punto A hacia el punto B. Entonces ya tenemos nuestra distancia, que en este caso es de 12 metros. Siempre en medidas del sistema internacional. Ahora ya pasaremos a finalizar con el ejercicio, ya que lo único que nos falta es calcular el trabajo de cada fuerza. Entonces, primero, el trabajo realizado por la fuerza aplicada. El trabajo realizado por la fuerza aplicada va a ser igual. Como vimos en un principio, el trabajo es el producto de una fuerza, en este caso la fuerza aplicada, multiplicada por su desplazamiento y por su componente, que en este caso sería el ángulo, por el componente de una fuerza que sería su ángulo. Entonces, trabajo de la fuerza aplicada será a la fuerza aplicada multiplicada por su desplazamiento y por el ángulo que forma. Tenemos que la fuerza aplicada es igual. El valor de la fuerza aplicada, si lo tenemos, es de 125 newtons. Reemplazamos multiplicado por la distancia, que en este caso la tenemos, que acabamos de encontrar, que es de 12 metros, multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es el que forma la fuerza aplicada? Como podemos ver, la fuerza aplicada está dibujada en forma paralela a la superficie. Entonces, y se ubica con respecto al eje de las Y positivas. Entonces, como podemos observar en este pequeño plano cartesiano, esta fuerza está justo en este eje. ¿Y cuántos grados se miden en este eje? Pues este eje se mide 0 grados. Si estuviera por aquí y tuviéramos un ángulo, por ejemplo 45 grados, se pondría o se colocaría ese ángulo. Pero en este caso está con respecto al eje de las X. Entonces el ángulo será de 0 grados. Entonces por coseno de 0, coseno con minúsculas, por el coseno de 0 grados, que es este coseno de 0 grados, nos da igual a 1. Entonces lo único que falta es multiplicar. El trabajo realizado por la fuerza aplicada es igual a 125 por 12, ya que coseno de 0 nos dará igual a 1. Y esto nos dará un total de 1500 julios. ¿Julios? ¿Por qué? Porque el trabajo se mide en julios. Ojo, el trabajo se mide en julios, no se mide en newtons. Se mide en julios representado con una J mayúscula. Ahora nos pide, ya nos desistimos de esta incógnita, que es de 1500 julios. Ahora nos pide el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Trabajo realizado por la fuerza de fricción será igual a la fuerza, que en este caso es de fricción, es fricción multiplicado por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Bien, como podemos otra vez en la gráfica, observamos que la fuerza de fricción, está justamente aquí. Y si nosotros recordamos el diagrama de cuerpo libre, la dibujamos justo en el eje de las X negativas. Entonces, si nosotros medimos el ángulo θ de esta fuerza, obtendremos que desde aquí, el ángulo 0, desde aquí, tendremos 90 y 180, puesto que está dibujado justo en el eje de las X negativas. Entonces, este ángulo de la fuerza de fricción será 180 grados. Y ahora simplemente reemplazamos. Trabajo de la fuerza de fricción es igual, la fuerza de fricción a cuánto equivalía, a 25.46 newtons. Entonces ponemos 25.46 newtons multiplicado por la distancia, que es de 12 metros, multiplicado por el coseno de su ángulo, que será 180 grados. Ahora 180 nos dará un valor de menos 1, así que tendremos una respuesta negativa. Ya veremos por qué. 25.46 multiplicado por 12 por coseno de 180 grados nos da un valor de menos 305.52 julios. Ojo que el trabajo se mide en julios. Bien,
Ahora, ¿por qué no salió negativo este resultado? Recordemos que era trabajo resistivo. Trabajo resistivo era aquellas fuerzas que se ponían al movimiento del cuerpo. Entonces, como vemos, la fuerza de fricción y va contraria al movimiento, recordando la animación donde Santa subía hacia el punto B. La fuerza de fricción va en contra del movimiento, por ende hará un trabajo resistivo, y este trabajo resistivo tendrá un resultado negativo. Así que por ende, aquí nos sale negativo, estamos en lo correcto, siempre y cuando sea un trabajo resistivo. De lo contrario, un trabajo activo, como la fuerza aplicada a favor del movimiento, tendrá un resultado positivo. Bien, ahora lo que nos resta es el trabajo de la componente del peso en X. Esto es igual a la fuerza del peso en X multiplicado por la distancia por el coseno de su ángulo. ¿Cuál es su ángulo? De la misma situación. La misma situación. Ahora vemos que el peso en X lo tenemos aquí. También vemos que en el diagrama de cuerpo libre se representaba justo al igual que la fricción en el eje de las X negativas. Entonces, otra vez midiendo desde el ángulo 0, tenemos que 90 y 180. Entonces, el ángulo de la componente del peso en X será 180 grados. Y ahora simplemente reemplazamos y tenemos que el trabajo de la componente en X va a ser igual al peso en X, que equivale a 73.5 newtons multiplicado por la distancia de 12 por el coseno, por el coseno de 180 grados, que ya vimos que nos dará un valor negativo. Entonces el producto de toda esta multiplicación nos da que el trabajo realizado por el peso en X es igual a menos 882 newtons. ¿Por qué negativo? Porque al igual que la fricción, el peso en X está al lado contrario o está en dirección contraria al movimiento. Entonces por eso nos dará un resultado negativo, ya que hace un trabajo resistivo. Y ahora ya tenemos el valor de cada una de nuestras fuerzas. Lo colocamos aquí. El trabajo de la fuerza de fricción es de menos 305.52 joules. Ojo, joules. El trabajo de la componente en X es igual a menos 882 joules. Perdón, aquí me equivoqué. Es joules. Acuérdense que el trabajo se mide en joules, no en newtons. Y lo único que nos resta es calcular el trabajo resultante. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente, ¿qué es el trabajo resultante? El trabajo resultante simplemente es la suma algebraica de todos los trabajos realizados por cada fuerza. En este caso, el trabajo de la fuerza aplicada más el trabajo de la fuerza realizado por la fuerza de fricción más el trabajo realizado por la componente del peso en X. Y esto sería nuestro trabajo resultante. Trabajo resultante es igual, el trabajo realizado por la fuerza aplicada tenía un valor de 1500 joules, más, abrimos paréntesis, menos, ya que el trabajo realizado por la fuerza de fricción es resistivo, nos dio un resultado negativo, así que abrimos paréntesis y nos da 305.52 joules también, o julios, más, otra vez abrimos paréntesis, ya que el resultado también es negativo, el trabajo realizado por la componente del peso en X también es negativo, puesto que hace un trabajo resistivo. Y es 882 joules. Y listo. Calculando y analizando todo esto, obtendremos que por ley de signos, todo esto es una resta. Todo una resta. 1500 menos 305.52 menos 882. Por ende, simplemente restamos estos valores y el valor del trabajo, el trabajo resultante será de 312.48 joules o julios. Y listo, tendríamos nuestro trabajo. Aquí nuestro trineo, nuestro amigo Santa, realizó un trabajo de 312.48 joules. Y eso sería todo. Bueno, espero haberles ayudado. Espero que les haya gustado el video. Espero que me hayan entendido. Y gracias por su atención. Ha sido un gusto explicarles para mí este ejercicio. Aquí vamos a completarlo. Aquí ya tenemos el valor final de la fuerza resultante. 312.48 joules. Bueno, espero haberte ayudado. Ha sido un gusto para mí explicarte y espero que hayas entendido un poco más de lo que es trabajo mecánico. Muchas gracias. ¡Ho, ho, 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 ho!
ho, 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 ho! Ho, ho,